Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de Semica Journal Club, una iniciativa de Semica Medios. Yo soy la doctora Claudia Gallego, alergóloga e inmunóloga clínica, y en esta noche tenemos el honor y el placer de presentar en esta ocasión en Semica Journal Club a la doctora María Enriqueta Núñez Núñez. Ella es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Realizó alergología pediátrica en este mismo instituto. Además, cuenta con una maestría en inmunología clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es responsable del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la asistencia de todos los miembros activos de SEMICA y miembros de otras sociedades hermanas, asimismo de estudiantes de medicina, también alergólogos y también inmunólogos clínicos, residentes, médicos familiares. Todos sean ustedes bienvenidos esta noche. Cedemos el micrófono a la doctora María Enriqueta Núñez. Muy buenas noches, pues muchas gracias por la presentación, Claudia. Para mí es un honor estar con ustedes, con tantos jóvenes, con ese empuje que le están dando a toda la inmunología clínica y a la pediátrica y también en adultos. Entonces, para mí, pues es un honor estar aquí con ustedes. Como bien dices, o sea, la presentación es la prevalencia comparable de sensibilización a alergenos. ¿Se escucha bien? Bueno, Doctora, se escucha muy bien. ok, Informamos por favor a la audiencia si pueden mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir a la ponente. Posteriormente, al final de la presentación, podemos realizar las preguntas, ya sea en el chat o directamente a la doctora. Gracias. ok, muchas gracias. El tema es prevalencia comparable de sensibilización a alergenos entre pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias alérgicas. Este ya es un trabajo publicado recientemente en el mes de enero 2026, como ustedes pueden observar en la revista de Alergología e Inmunopatología de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. En este artículo, pues hay varios autores. Eh, cuando se estaba haciendo este estudio, el doctor Carlos Aarón Lafarga, Óscar Enrique Nova de la Tejera, eran residentes de la especialidad de alergia y inmunología clínica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Asimismo, de los otros coautores tenemos al doctor Jaime Morales Romero. Él es investigador del Instituto de Salud de la Universidad Veracruzana de Jalapa, México. La autora Beatriz Vallardo Gutiérrez, adscrita al Servicio de Alergia y Inmunología Pediátrica de nuestro hospital, doctor Juan Imechaca. Y el doctor Martín Bedoya Barajas, pues muy conocido por todos ustedes, líder en este tipo de estudios, siempre a la vanguardia de los estudios de prevalencia. Y pues le agradecemos mucho toda la participación a todos los coautores. Bien, todos sabemos de las enfermedades más frecuentes a nivel de vías respiratorias. Como eso, podemos mencionar la rinitis alérgica y el asma se encuentran en las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. Un poquito cuál es la prevalencia de esas enfermedades. De acuerdo en México, datos de la Red Global de Asma, la rinitis alérgica, la prevalencia en escolares es del 17.9% al 24.9%. En adolescentes es del 26.2% a 37.5%. Con relación al asma, es el 5.9% en escolares y 8.6% en adolescentes. Un poquito de introducción, pues ustedes perfectamente saben que es una sensibilización.
Es un proceso inmunológico caracterizado por la producción de una inmunoglobulina IG específica frente a un alergeno, tras una exposición inicialmente aparentemente inocuo. En estos pacientes pues, tienen la presión genética y el medio ambiente en un momento dado se pueden sensibilizar a cualquier alergeno. Este fenómeno constituye un paso clave en la fisiopatología de enfermedades atópicas como rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica. Otro factor muy importante, aparte que ya tenemos el factor genético, que ya tenemos esa presión de tener la capacidad de formar una energía específica, un alergeno, ¿de qué depende que se presente esta sensibilización? Hay varios factores. Los efectos derivados del cambio climático representan un factor muy importante que podría influir en el incremento de la prevalencia de la sensibilidad alérgica. Las variaciones de la temperatura, como la humedad, la concentración de dióxido de carbono y los patrones de lluvia afectan directamente la producción y distribución de estacionalidad de los alérgenos ambientales. Esta es una imagen donde podemos nosotros ¡Vámonos! ¡La pasión! observar varios factores. Principalmente aquí vemos exposición a contaminantes como la combustión, formación de acelerada de dióxido de carbono y de ozono. Esto es por el combustible principalmente de los automóviles que consumen mucho eh, gasolina y eso acelera un poquito todo esto. Los incendios ambientales también es otro de los factores. Y otro que es la exposición a alergenos. La coexposición a alergenos y la contaminación, aquí lo vemos, ¿sí? Otro es la temporada de polinización prolongada, la expansión geográfica de plantas alergénicas y mayores concentraciones de polen en el aire, aunado a una respuesta inmune alterada por infecciones principalmente virales, que son muy frecuentes en estos pacientitos, y que pueden dar infecciones de diferente grado de severidad. Y eso hace que haya una carga de enfermedad alérgica a nivel individual y poblacional. Entonces, coexisten esos tres factores muy importantes para que se exprese o sensibilice en nuestro paciente. Bien, nuestro objetivo de trabajo fue comparar la prevalencia de sensibilización a aeroalergenos en pacientes pediátricos diagnosticados solo con rinitis alérgica frente a aquellos diagnosticados con asma y rinitis alérgica. ¿Cuáles fueron los métodos? Ese estudio fue realizado en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan El Menchaca, es nuestro hospital. Quiero hacer mención que en ese hospital los pacientes que acuden no tienen servicio de seguro social, son de un nivel extracto socioeconómico medio bajo y la población principalmente que nosotros recibimos es del centro metropolitano de Guadalajara. Considerando pues que esta área hay más de 5 millones de habitantes y se encuentra en el occidente de México. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Pues ya todos conocen Guadalajara, desafortunadamente por los hechos que pasaron hace unos días. Pues nos encontramos en Jalisco, en el occidente de México, y está constituido Guadalajara de diferentes municipios, que es el municipio central, que es Guadalajara. Tenemos Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Y otros que son municipios exteriores, como es Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. Nosotros tomamos una población de estos municipios. ¿Cuáles fueron los métodos? Es un estudio transversal, se hizo del año del 2020 a diciembre, de enero 2020 a diciembre 2023. Eso se realizó, perdón, a través de revisión de expediente médico. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 2 a 17 años de edad con rinitis o asma y al menos una prueba de sensibilidad alérgica positiva.
y residentes de Guadalajara, como les había mencionado, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. Los criterios de exclusión fueron expedientes médicos incompletos, diagnóstico distinto a rinitis alérgica o asma, y pacientes obviamente sin pruebas de infección positivas. Continuando con los métodos, todo se hizo, como ustedes sabemos, la rinitis alérgica y el asma pues se diagnostica clínicamente y bajo las directrices de área nosotros clasificamos la rinitis como intermitente o persistente y por la gravedad en leve, moderada o grave. El diagnóstico de asma, pues es lo clásico, que es los pacientes que tenían tos, disnea y sibilancias, y una respuesta clínica a tratamiento de este problema de broncoespasmo o sibilancias. Perdón, en estos pacientes no se realizó una espirometría por la edad de los pacientes, solamente nos basamos en hallazgos clínicos, recordando que esos diagnósticos se realizaron en el Servicio de Alergia y Inmunología Clínica Pediátrica. Entonces, con la experiencia de todos nosotros, pues hicieron estos diagnósticos de esos pacientes. ¿Cómo se llevó a cabo la técnica de interpretación de las pruebas cutáneas? En nuestro hospital utilizamos alérgenos no estandarizados, son glicerinados de 1 a 20 peso volumen, y utilizamos un panel de alérgenos. ¿Cuáles fueron estos? 5 de interiores, que fueron ácaros, cucaracha, epitelio de perro y gato. 11 pólenes de árboles, 8 pólenes de malezas, 6 pólenes de gramíneas y 8 hongos, con el control positivo de histamina y obviamente el control negativo de glicerina. Eso fueron todo el panel que utilizamos en todos los pacientes. Como ustedes ya saben, la técnica puede ser de punción, luego la de Prick-Tex. Esto es el alérgeno 1 a 20. Nosotros lo hacemos en espalda. Hay una historia por qué lo hacemos en espalda. Yo desde que era residente, por ahí hicimos un estudio donde vimos que la sensibilidad era mayor en espalda. Y desde entonces de que abrimos el servicio de alergia y inmunología, siempre hemos utilizado el área de la espalda. Aquí pues se pone cada alergeno, se numera cada uno y vemos la respuesta a los 15 minutos y consideramos una prueba positiva, como todos ya saben, si la roncha es mayor o igual al diámetro en comparación del control negativo. Como pueden ver, aquí tenemos un paciente polisensibilizado, el control positivo y el control negativo. Acá vemos otro pacientito, control positivo, no tan polisensibilizado, pero con reacciones muy positivas. Entonces, esos fueron los criterios de los pacientes que ingresaron al estudio. ¿Cómo se hicieron los procedimientos? Pues solamente, o sea, todo aquel paciente que tenía una prueba cutánea positiva, que tenía el diagnóstico de rinitis alérgica o asma más rinitis alérgica. Todo se llevó, las variables fueron consideradas, como se le da sexo, condiciones alérgicas y las pruebas cutáneas. ¿Qué análisis estadístico se utilizó? Para las variables continuas, según la distribución fue la T de Student o la U de Madwiner. Para variables categóricas, la chi cuadrada o la prueba exacta de Fisher. Para intervalos de confianza, el 95%. Para proporciones, se utilizó el método de Agresti-Cole, donde el valor de P, si es menor de 0.5, se considera estadísticamente significativo. El análisis, todo eso se realizó en el programa IBM SPSS en la versión 29. Obviamente, dentro de las condiciones que debemos tener desde el punto de vista ético, el estudio se realizó de acuerdo con los principios de declaración de Helsinki. Al ser un estudio retrospectivo basado en la revisión de historia clínica, no se requirió la aprobación formal de un comité de ética. No obstante, se mantuvo estrictamente la confidencialidad de la información de los pacientes pediátricos durante todo el estudio. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? El análisis incluyó 450 niños y adolescentes. Cumplieron con los criterios 216 pacientes.
Edad media fue de 8.4 más menos 3.6 años y fue un poco más alta en los casos de los varones, que fue el 65.7%. En esos grupos no se observaron diferencias significativas en la edad entre el grupo de rinitis alérgica y el grupo con asma y rinitis alérgica. Vemos aquí desde 8.7 más menos 3.6 frente a 8.1 más menos 3.6, donde no hay una P estadísticamente significativa. Entonces, como vemos aquí, pues son muy similares ambos grupos. Bien, esos son los resultados con relación al sexo, a la edad, la severidad de la rinitis, las comorbilidades y las pruebas cutáneas positivas. Fue un total, como les había mencionado, de 216 pacientes. De estos 216 pacientes, la N para rinitis solamente fueron 107 y rinitis más asma 109. Muy similar la N para ambos. Con relación al porcentaje de sexo femenino, como os había mencionado, era menor, era mayor en el masculino, pero ya en los dos grupos, pues vemos muy similares la cantidad de sexo femenino y masculino, donde no hay una diferencia estadísticamente significativa. Con relación a la edad, los preescolares fue 94 pacientes, preescolares, escolares 87 y adolescentes 35. Si nos vamos también a los ambos grupos de solamente rinitis y asma, pues vemos muy similares en ambos, lo cual tampoco no fue estadísticamente significativo. Con relación a la severidad de la rinitis alérgica, el patrón temporal, si era intermitente, fue de 90 y de persistente 126, pues un poco más que fue persistente. Con relación a esto, si vemos también a ambos grupos, 107 de rinitis y 109, muy similares los grupos, por lo tanto, tampoco fue significativo. Con relación a comorbilidades por la dermatitis atópica, fue más en pacientes, fue en el 10% y en el paciente un poquito fue mayor en los que tienen rinitis en relación al asma, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Ahora, la mediana de las pruebas cutáneas sí fueron 3, de 2 a 5. En ambos grupos fue exactamente igual. Por lo tanto, pues no tenemos una diferencia estadísticamente significativa. Algo muy importante en ese estudio que nos llamó mucho la atención es la monosensibilización. De esos pacientes de 216, 45, que viene siendo el 20.8%, tenemos de estos 25 con rinitis y 20 con asma, lo cual también no es estadísticamente significativo. Ahora, con relación a ya en forma de esos pacientitos que tenían ¿qué alergenos fueron más relevantes o más importantes en estos pacientes monosensibilizados? Algo muy importante que encontramos nosotros fue la cucaracha. Aquí vemos 13 pacientes, pero esos 13 pacientes tuvo una tendencia a los que tenían rinitis y asma, pero tampoco fue estadísticamente significativo. En segundo lugar, tenemos al gato. En tercer lugar, tenemos al quercus, a los ácaros, pero principalmente fue la cucaracha. Ahora, con relación a todos los alergenos implicados como positivos en cada grupo, tenemos de rinitis, que fueron los 107, y de rinitis más 109. Vemos aquí que los ácaros, tanto de dermatofagus farinae como esteronícinos, fueron más frecuentes en ambos pacientes, tanto en ambos grupos.
siguiendo la cucaracha, el gato y después el perro. Esto en forma muy importante, observamos que los alérgenos intramuros o dentro de casa son los más prevalentes, los más frecuentes. En cuanto a los pólenes de árboles, encontramos 14, ¿sí? De esos, el porcentaje en la rinitis y en asma, 12, pues tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Del Quercus un poquito, son 23 en esos pacientitos. Entonces, sí hay un poquito de tendencia más al Quercus. Con relación al rinitis fue 21 y con asma fue 14.7%. Ahora, continuando con los otros alergenos, en cuanto a malezas, pues fue prácticamente solamente Taraxacum, o sea, 9 pacientitos, pues prácticamente tampoco hubo una diferencia significativa. De los pólenes, el Felopatrense también fueron 15 pacientes y más o menos, o sea, la misma frecuencia en ambos grupos de pacientes. De los hongos, sí hay un 11 en el paciente con rinitis y también 10. Entonces, si solo observamos, se comportaron prácticamente igual en esos dos grupos. ¿Podemos quitar esto? Ok. En cuanto a la distribución de la sensibilización alergénica, según el número de alergenos y pruebas cutáneas positivas, aquí está el número de pruebas cutáneas positivas. Aquí observamos nosotros que el 20.8% solamente tenía una prueba cutánea positiva, o sea, monosensibilizado. Para dos alergenos tenemos un poquito menos y así sucesivamente, pero aquí el grupo más frecuente fue de 1 a 4 alergenos. Sin embargo, tuvimos pacientes que tuvieron hasta 25 pruebas cutáneas positivas, muy poquitos polisensibilizados, pero ese sí se presenta también. Aquí lo que quiero resaltar es este grupo de monosensibilizados del 20.8% con relación al resto de las pruebas cutáneas positivas en todos los pacientes. Bien, ahora, ya en categorías de alergenos, ¿cuáles son intradomiciliarios y de esos cuáles son los más frecuentes? Aquí se observa perfectamente que es el 80.1%, en correlación a los árboles el 37.5%, hongos el 23.6%, que también me nos llamó la atención, malezas y pastos. Entonces aquí otra vez concluimos que el predominio fueron los alérgenos intradomiciliarios. Ahora, con relación a los alérgenos y la patología, rinitis alérgica, sola o combinación con asma, tenemos aquí. La rinitis es de color azul y el asma y rinitis de color rosa. Aquí se comportaron muy semejantes, tanto para ambos grupos, para todos los alérgenos intradomiciliarios. Árboles, pastos, pues también fue muy semejante en pastos, hongos y malezas. Entonces, todo predominó en este tipo de alérgenos dentro de casa. Bien, tomando en cuenta todos estos resultados, ese estudio, en la discusión, nosotros reportamos que ese estudio se analizaron 216 niños con rinitis alérgica con y sin asma, demostrando que los alérgenos más frecuentes fueron intradomiciliarios, como es los ácaros, cucaracha y gatos. Y algo muy importante, como ya los había mencionado, el 28.8% fueron monosensibilizados. Y de esto, la cucaracha fue el 28.9% y predominó en el grupo de asma.
No se observaron diferencias significativamente entre grupos respecto a la edad, sexo, gravedad de rinitis alérgica, número de pruebas cutáneas positivas, comorbilidades atópicas, ni prevalencia de sensibilización alérgica. Bien, en cuanto a esta prueba positiva que fue alta para la cucaracha, Adal y colaboradores reportan en un metaanálisis que la alergia a la cucaracha puede triplicar el riesgo de asma. En nuestro estudio, una quinta parte de los niños con rinitis alérgica o asma y rinitis alérgica estuvieron sensibilizados a un solo alérgeno, siendo la cucaracha el más notable monosensibilización. Bien, ahora, comparando con otros estudios a nivel internacional, con lo que nosotros encontramos, ¿qué es lo que hay de predominio o de diferencia? Eso fue nuestro estudio, 216 niños, como ya lo habíamos dicho, dos grupos. Está el estudio de la doctora Alcalá Padilla en el año 2016, que es en el mismo Guadalajara, un hospital muy parecido al de nosotros, Hospital Hermano, Hospital Civil de Guadalajara. Ahí fueron 186 niños. Nuestros principales hallazgos fue predominio de alergenos de interiores, tanto para rinitis alérgica, asma y rinitis alérgica. Y como ya mencioné, la cucaracha predominó en asma. La monosensibilización fue el 20.8%, y como los habíamos mencionado, predominó la cucaracha y los gatos. La autora del Padilla, ella nada más, su objetivo era ver en niños con asma cuáles eran los alergenos más importantes, y ella encontró los ácaros. Hace 10 años ella encontró 2.2% solamente monosensibilizados. Y nosotros fue el 20.8%, siendo una población que vemos muy semejante, pero obviamente no en el mismo momento, sino después de 10 años. Y encontró que los ácaros de polvo casero fueron predominantes. De ahí colaboradores, en el 2022, en China, fueron 230 niños, y ellos vieron que los niños con rinitis alérgica y asma era muy variable la polinización. Pero aquí sí hay una monosensibilización muy semejante a bueno, un poco más baja que a nosotros, que es de 7.7 a 16.7. Pero aquí ya vienen los pólenes, o sea, aparte en los ácaros vienen los pólenes. Si nos vamos un poquito más a otros lugares de China, como es el estudio ya en 2025, aquí habla de una monosensibilización también baja de 4.5. Entonces, depende de la región, es eso la sensibilización que se puede encontrar. Pero también aquí fue ácaros y pólenes, muy semejante en China, pero con diferentes monosensibilización. Y aquí vemos otro en pacientes, aquí fue una N muy alta, también aquí, de 11.855, donde también se encontró baja la monosensibilización, pero también ellos ponen ácaros y pólenes. Continuando con esa comparación, en Arabia Saudita, en el 2025, los niños con asma predominó el epitelio de mascotas, y monosensibilizados fue el 26.20%. ¿Y qué predominó? El epitelio de perro y los ácaros. Primero el perro y luego posteriormente los ácaros. En Jordania, en el 2019, niños asmáticos fue sus principales, predominó en niños asmáticos a pólenes, y la monosensibilización fue de 15 al 43.1%, fue muy alta. Pero aquí ya hay algo más, polen del olivo y ácaros. Sabiendo que esto, Jordania y también tenemos a Israel, que también predominó el polen del olivo en niños y adolescentes asmáticos, y más o menos muy semejante la monosensibilización, pero aquel polen de olivo fue predominante. Pues todos sabemos, en esos países, pues es muy alta lo que se cultiva de olivo,
en esos, y tal vez hacer la explicación que tengan esa sensibilización, muy probable. Ahora, comparando ya nuestros resultados con la doctora Alcalá Padilla, de una región igual que la zona metropolitana, ella en el periodo 2014, nosotros en el 2020-23, la población fue muy semejante, pediátrica con enfermedades solamente, ellos se identificaron, o más bien su variable fue en asma, y nosotros fue, aparte de asma, la rinitis sola y con asma. El tipo de estudio fue transversal, 186 pacientes, nosotros 216, muy semejante. Alergenos de interiores fue lo que predominó. Aquí hay un poco de diferencia. Ácaros, perro, gato y cucaracha. Nosotros fue ácaro, cucaracha y epitelio de gato. Alergenos exteriores fue el roble, fresno, se llama maíz. Nosotros sigue el roble y el fresno, tienden a hacer el mismo sensibilización. Y Timothy en lugar de maíz. Aquí la monosensibilización fue, como los había mencionado, era 2.2%. Nosotros fue el 20% de los pacientes. La comparación, comparando el asma contra la rinitis, aquí fue asma, nosotros no encontramos ninguna diferencia tanto en los de rinitis ni rinitis con asma, lo cual apoya una vía aérea unificada. Nuestras limitaciones en este estudio es la falta de inclusión de niños de otros municipios del área metropolitana de Guadalajara, así como aquellos que viven en zonas rurales, lo que puede limitar la generalización de los resultados en toda la población pediátrica de la región. Además, la recopilación de datos se realizó retrospectivamente a partir de la historia clínica, lo que conlleva un riesgo de documentación incompleta u omisiones. Esta limitación podría haber llevado a la exclusión de casos que podría haber alterado o enriquecido los hallazgos observados. Los resultados de este estudio amplían el conocimiento sobre el patrón de sensibilización alérgica en pacientes con alergia respiratoria. Los hallazgos resaltan la importancia de la sensibilización a alergenos de interiores en la población pediátrica, siendo los ácaros de polvo casero, las cucarachas y el pitelo de gato fueron los más frecuentes. El predominio de alergenos de interiores potencialmente asociados con las condiciones de conservación de la vivienda proporciona un contexto favorable para la implementación de estrategias de evitación destinadas a mejorar el control de las enfermedades alérgicas. La última conclusión es, aunque este estudio no observó diferencia en la prevalencia de sensibilización alérgica a aeroalergenos entre ambos grupos, en contraste con la hipótesis de que la rinitis alérgica aislada constituye una entidad respiratoria distinta del asma asociada a rinitis alérgica, nuestros hallazgos aportan información valiosa que respalda el concepto de vías aéreas unificadas. No sé, ¿hay algunas preguntas o comentarios al respecto? Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos aquí en el chat eh, muchas felicitaciones y también pregunta el doctor José Antonio Ortega Martel. Menciona muchas felicidades por su trabajo tan interesante. Sería importante buscar en un futuro componentes moleculares de reactividad cruzada para los ácaros y la cucaracha, como es la tropamicina, el DERP10 y Black G7, por ejemplo. Sí, de hecho, muy de acuerdo, doctora. En nuestro hospital, pues solamente contamos con este tipo de material, que son alérgenos no estandarizados, obviamente para ver si esa cucaracha está dando problemas, los ácaros, y también en los polisensibilizados, pues obviamente hay una mucha reacción cruzada. Lo ideal es el siguiente, ¿no? Hacer las pruebas moleculares y así identificar en sí si esos alergenos son los responsables de las enfermedades de nuestros pacientes. ¿De acuerdo, doctor?
Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas de la audiencia es si nos puede mencionar qué marca de alergenos son los que utilizaron en el estudio. ¿Lo puedo decir? ¿Sí? Pues, eh, pues lo Sí. están preguntando, Ok. yo creo que sí. Alerquín. Ah, ok, muy bien. Mandan también muchas felicitaciones para la doctora María Enriqueta Núñez por el trabajo. Muchas felicidades. Y pues nos llama mucho la atención que tanto niños con rinitis alérgica sola y rinitis alérgica más asma, el porcentaje de monosensibilizados pues realmente es bajo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría del resto de los niños pues vamos a esperar una polisensibilización. De hecho, aquí nosotros un poquito discutiendo esos resultados, doctora. Esos monosensibilizados, tanto en el asma como en la rinitis, nos apoya mucho lo que había mencionado sobre la vía aérea única, ¿no? Unificada, ¿sí? Lo que pasa, no podemos separar. Yo creo que es importante esa parte de monosensibilización, como lo había dicho el doctor Ortega, ¿qué tanto sí está participando en esos pacientes? Y aparte, obviamente, a medida que el niño probablemente crezca, se puede o no polisensibilizar. Aquí lo ideal es que todos esos jóvenes, cuando uno sale de la residencia, yo le decía ahorita a la doctora antes de empezar, yo me siento otra vez como residente con este estudio, es ver, seguir, sobre todo estos pacientes, o hacer un estudio más, no transversal, sino continuar, ser longitudinal esos estudios para ver cómo está pasando en nuestra población. En nuestro estudio, pues como les he dicho, la limitación que teníamos es que fueron poco ciudades que estaban dentro de la zona metropolitana. Sí nos faltó lo que es algo rural, que probablemente eso ya cambiando un poquito, que a lo mejor eran diferentes alergenos, ¿no? Como en algunos estudios que hay aquí en México. Yo por ahí revisé dos, tres, que hablaban que eran más en algunos los pólenes, pero siempre predominó los ácaros en todo, ¿sí? En todos los estudios, pero con una diferencia de pólenes, dependían mucho de la zona, ¿no? Geográfica donde nos encontremos. Muy bien. ¿Habría alguna explicación de por qué dentro de los monosensibilizados, por qué fue mayor la cucaracha al ácaro Ok, sí. ajá, o tendrá relación con eh, pues que el clima de esa área de Guadalajara pues ya no es tan húmeda como antes? No, no sé si habrá alguna explicación específica para saber por qué predominó cucaracha. Si recordamos un poquito el periodo de estudio fue el 2020 y 2023, que era en el periodo del COVID. Tal vez el hecho de estar más tiempo los niños dentro de su casa, tal vez sea, no tengo prueba, haya incrementado la sensibilización intramuros, ¿sí? Y obviamente todo ese cambio climático del que les hablaba, todo eso hace también que cambie un poquito todo el ambiente, ¿sí? Cucarachas hay donde quiera, pero sí llama mucho la atención la cucaracha aquí en estos pacientes en comparación de otros estudios, ¿no? Obviamente el que les presenté de la metaanálisis, pues también se predomina la cucaracha que puede ser también el ambiente donde se vive, pero muy probablemente ese periodo intramuros haya incrementado un poquito esa sensibilización a la cría y a la cucaracha principalmente. Ah, ok, muy bien, doctora. Nos preguntan de Argentina el doctor Armando si le gustaría saber si el grupo de pacientes correspondía a más zona urbana que zona rural. No, era todos en central, urbana, o sea, no era rural. Fue lo que nos faltó, lo rural, sí. Fue una zona muy homogénea, podemos decir.
Si eso sería extendernos un poquito más para ver la zona rural, que probablemente allí sea diferente. Ok. Le mandan muchas felicitaciones el doctor Rafael Sánchez Magallón. Menciona Ah, que gracias. la doctora María Enriqueta es una gran maestra, inmunóloga, excelente en su centro formador. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, pueden abrir directamente su micrófono o escribirla directamente en el chat. Mandan felicitar mucho también al doctor Pedro Velázquez. Muchas felicidades a la doctora Núñez y a los autores, a todos los autores de este artículo. Grandes datos, ¿verdad? Que tenemos de estadística mexicana. Y muchas felicidades al Journal Club por difundir esta información de Eh, investigación nacional. creo, creo que el doctor Bedoya tiene algo que comentar. Claro que sí. Gracias, doctora Adelante, Claudia, doctor. por la oportunidad de participar y felicitar a la doctora Núñez, que en principio pues aceptó el reto. Ya cuando Claudia me invitó a presentar el trabajo, yo le decía que creo que era más conveniente escuchar de viva voz del primer autor, del autor para correspondencia de este trabajo, cuál fue la experiencia que ella vivió cuando se llevó a cabo el proyecto. Como bien lo comentó, este es un proyecto que va de la mano, que está ligado con los residentes, la primera generación de residentes que egresó del servicio, pues una muy buena motivación el ponernos a revisar qué es lo que está sucediendo. En particular, Guadalajara tiene es un área geográfica muy particular, como en otras áreas de México, ¿no? Por ahí vi que estaba conectado el doctor Humberto del Real y seguramente él ya estuviera cantando una canción que diría algo así como Guadalajara en un llano, México en una laguna. Y esto desde la perspectiva de los aeroalergenos es sumamente relevante para la zona metropolitana de Guadalajara porque a diferencia de México, que se encuentra en una laguna y que se encuentra rodeada de montañas y que permite que haya acúmulo de contaminantes, pero no solamente contaminantes producto de la combustión de petróleo, sino también contaminantes como pueden ser los mismos aeroalergenos. En Guadalajara nosotros no tenemos eso porque estamos asentados en el valle de Atemajac, entonces como un gran valle no tenemos tantas montañas, no hay tantos cerros que atrapen el aire y eso permite una circulación del aire de una manera satisfactoria. De hecho, ahorita está soplando el viento muy fuerte aquí en el consultorio. Eso permite la dispersión de los alergenos y también favorece que algunos aeroalergenos pues, que están en zonas distantes puedan llegar aquí. Si nos fijamos en el estudio, menos del 10% de los niños estuvieron sensibilizados a hongos y esto es una constante en la población tanto de niños como de adultos, a diferencia de los reportes que hay de la Ciudad de México o de Morelia, en donde hay una muy buena cantidad de sensibilización a hongos, nosotros no tenemos tanto esa problemática. El resto de sensibilizaciones de pólenes se explican de una manera clara. Los fresnos y los encinos son los árboles que predominan aquí en la región. La zona metropolitana está llena de fresnos y tenemos una reserva ecológica que se conoce como el Bosque de la Primavera, que precisamente está lleno de árboles de encinos y de pinos. Es un punto importantísimo a tomar en consideración con este estudio la gran cantidad de niños que estuvieron sensibilizados. Y esto, bueno, tiene implicaciones desde la perspectiva del tratamiento con inmunoterapia. Porque si bien pareciera que esos casos serían más fáciles de tratar, con excepción del alergeno de la cucaracha, que fue más frecuente, sobre todo en los niños con asma, pues hay ciertas dudas, hay ciertas diferencias en cuanto a si estos niños deberían de ser o no tratados con inmunoterapia cuando son monosensibilizados a la cucaracha. En general es un buen trabajo, es un trabajo que permite expandir el conocimiento en nuestra región de cuáles son los aeroalergenos después de haber pasado la pandemia de COVID y darnos cuenta cómo se comportaban los diferentes grupos de niños. Ojalá este estudio se pueda replicar en otros hospitales, en otras áreas geográficas, digo, ya la doctora Desiree ha hecho grandes esfuerzos en ese sentido, pero sí sería bueno conocer las prevalencias de sensibilización alérgica en niños y en adultos en los diferentes hospitales.
Muchas felicidades, doctora Núñez, Pues, por la oportunidad. pues muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. Como les decía al inicio, pues a mí me da mucho gusto que hagan ese tipo de pues reuniones, de conferencias de este grupo de jóvenes eh, de CEMICA. Pues muchas felicidades a ustedes y seguir adelante. Muchas gracias, doctora. Siguen las felicitaciones aquí en el chat. La doctora Rocío Morán le manda felicitar, un excelente trabajo. Como siempre, todos sus trabajos y la información más relevante de esta zona del país, pues mandan muchas felicitaciones. También preguntan si en el estudio la prueba de PRIC para cucarachas, si fue con mezclas o si fue con alergenos específicos. Y en torno a la inmunoterapia, si se realizó la inmunoterapia para este alergeno. Ok, no, el alergeno que se utilizó fue una mezcla de cucarachas, simplemente es todo lo que lleva la cucaracha, no fue nada estandarizado. Con relación a la inmunoterapia, pues hay estudios que no la respaldan, ¿sí? Precisamente por esa estandarización que no tenemos, aunque hay reportes de que la cucaracha puede exacerbar el asma, de los estudios que yo revisé, pues no lo indican como una desensibilización aún todavía. No sé si alguien tenga experiencia que lo haya hecho y que ya haya visto una mejoría en sus pacientes, pues sería muy importante pues reportarlo, ¿no? Muy bien. Eh, Pues agradecemos a la doctora Enriqueta Núñez y a todo el equipo que colaboró en este estudio de investigación. Le recordamos que Semica Journal Club es un espacio para todos los miembros de Semica que deseen presentar sus estudios de investigación, que estén en curso o que estén terminados. Este espacio es 100% académico, no hay influencia de la industria farmacéutica y es un espacio totalmente orgánico que está disponible para todos ustedes. Esta sesión está siendo grabada para una posterior visualización por las redes de Semica, tanto de Facebook y YouTube. Agradecemos a todos el tiempo y el interés por la información de esta investigación de la doctora María Enriqueta Núñez y los esperamos el próximo mes con otro estudio muy interesante también. Síganos en las redes de semica.com.mx y los esperamos en la próxima edición de Semica Journal Club. Que pasen una excelente noche. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Gracias. No sé.